principios del nuevo milenio se comenzó a popularizar un tipo de películas que tomaron por sorpresa a la industria por su popularidad y su alcance masivo que tuvieron con los grandes públicos tanto nacionales como internacionales, haciendo millones no solo en taquilla, sino que también se llenaban los bolsillos con mercancía, promocionales y colaboraciones con todo tipo de marcas. El éxito de cintas como Blade y la saga de X-Men de Bryan Singer fueron los que pusieron las primeras piezas que harían efecto dominó, culminando en la creación del universo cinematográfico de Marvel. En el 2008 con la primera película de Iron Man, dirigida por Jon Favreau. El género de superhéroes tendría su renacimiento con estas cintas, y a pesar de no ser las primeras en tomarse en serio las adaptaciones de superhéroes populares de los cómics, fueron las que hicieron llegar a nuevas audiencias este tipo de historias, sin dejar de lado a los fans de los personajes, que pensaban que solo podían desarrollarse y tener historias interesantes dentro de las páginas. Algunas de estas cintas, ahora en nuestros días ya consideradas como clásicos del género, fueron las que marcaron a toda una generación, ya sea por su calidad, por su estética, por tener actores carismáticos interpretando personajes atractivos, o algunas simplemente por valor nostálgico. Sea cual sea el caso, algunas de las cintas más populares de Marvel de los años 2000 compartían una característica en común: la música que formaba parte de los soundtracks oficiales de estas. Claro que cada una de estas cintas contaba con su respectivo score, algunos siendo sumamente icónicos como el caso de Danny Elfman y lo que hizo con la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, o John Ottman con su trabajo en la música de X-Men y los Cuatro Fantásticos. Pero refiriéndonos a los temas que no entraban en la categoría de banda sonora, podíamos notar una constante, ya que las bandas de rock de los 2000 acompañaban o incluso hacían canciones especialmente para los héroes de Marvel, caso que no se repetía con otros héroes de la época que llegaban a la pantalla grande. Ahora bien, ¿por qué se buscaba este tipo de música para que fuera el respaldo de este tipo de cintas? ¿A quién se le ocurrió unir los puntos para conectar a Marvel con estas bandas? ¿Por qué esta selección musical le iba también a estas cintas en especial? ¿Por qué ya es menos común ver esta combinación con los nuevos estrenos de Marvel en el cine? Remontándonos en el tiempo al año 2002 con el estreno de la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Como ya comentamos, esta película contó con la increíble banda sonora compuesta por Danny Elfman, la cual es una de las más icónicas y más reconocibles en cuanto a temas de superhéroes nos referimos. Pero esta cinta fue la primera en agregar un tema que transitaba los terrenos del rock, el cual fue específicamente creado para la cinta. El tema Hero, compuesto por Chad Kroeger, vocalista de Nickelback, fue el tema principal de Spider-Man, apareciendo en los créditos de la película y teniendo un video musical que intercalaba la banda Nickelback con algunos fragmentos de la cinta. Esto pudo ser posible gracias a la popularidad que estaba teniendo la banda desde el año 2001, lanzando el álbum Silver Slide Up, el cual sería el que los posicionaría como una banda reconocida en las listas de popularidad tanto en Estados Unidos como en Canadá, llegando a tener el sencillo número 1 en el Billboard Hot 100 del año 2002 con la canción How You Remind Me. Pero fue con Hero que Nickelback tendría una exposición mundial, al ser parte del soundtrack de una de las mejores y más queridas películas de superhéroes de la historia. La canción da un aire de inspiración que le va como anillo al dedo al Spider-Man de Tobey Maguire, con una carga de esperanza y motivación hacen que sea el tema que más representa a Spidey, a diferencia de otros temas que fueron seleccionados para sus otras adaptaciones a la pantalla grande que vendrían en años posteriores. Pero no solo Nickelback tuvo presencia en esta cinta, ya que también Sum 41 decidió darle un giro a una canción de su primer disco para que también fuera parte del soundtrack oficial de Spider-Man. Nos referimos a What We're All About, que al igual que Nickelback tuvieron un video oficial donde podíamos ver a la banda tocando pegados al techo mientras una gran audiencia los veía desde abajo, teniendo de igual forma cortes que presentaban fragmentos de escenas clave de la película. En ese mismo video contaban con la aparición especial de Kerry King, guitarrista de Slayer, quien se aventaba un solo increíble, siendo un gran agregado para la canción. Este tema no solo se encontraba dentro del soundtrack oficial y dentro del material extra del DVD de la película junto con el video de Nickelback, sino que esta canción tendría una aparición diegética dentro de la cinta. En la escena donde el tío Ben deja a Peter en la biblioteca antes de decirle la icónica frase: no lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La canción que se escucha en el radio es precisamente What We're All About de Sum 41. Ahora, Sum 41 no eran ajenos a tener presencia con su música dentro de la pantalla grande, ya que un año anterior habían sido parte del soundtrack oficial de American Pie 2. Además que para el 2001 la banda estaba teniendo una racha de logros importantes. Lanzaron su primer disco de larga duración llamado All Killer No Filler, el cual logró conseguir la certificación de disco de oro en Australia, de platino en Estados Unidos y Reino Unido y de triple platino en Canadá. Y por si fuera poco, la banda estaba teniendo un reconocimiento exponencial en países como Austria, Bélgica, Francia e incluso Japón. Este tema que se decidió modernizar, el cual se encontraba dentro de su primer álbum llamado Half Hour of Power, es súper atractivo, al ser una especie de Frankenstein muy divertido de escuchar, ya que tiene toques de punk, de new metal, de rap y un solo de thrash que es la cereza en la cima del pastel, lo cual hace más difícil de creer que esta versión no se encuentra disponible en ninguna plataforma de música actualmente. Y si dos temas icónicos no eran suficientes para respaldar a esta cinta, también se contó con la presencia de una de las bandas más importantes y más reconocidas de toda la historia del rock, Aerosmith. La legendaria banda de Boston haría un arreglo a su estilo del tema clásico de la serie animada de 1967 de Spider-Man, escrito originalmente por Robert J. Harris y Paul Francis Webster. Esta no sería la primera vez que se relacionaría a Spider-Man con Aerosmith, ya que para 1994 Joe Perry sería contratado para tocar el tema principal de la increíble serie animada de Spider-Man de los 90. En ambos casos, tanto en la película del 2002 como en la animación del 94, la personalidad y el toque único que agregaron a Aerosmith a temas que de por sí ya eran icónicos por sí mismos,
ahora tenían una potencia y un sonido electrizante, siendo uno de los covers más épicos jamás hechos de un tema de televisión clásico. No es tan difícil imaginar el por qué Aerosmith formó parte del soundtrack oficial de Spider-Man, debido a que para el lejano 2002, Aerosmith venía de terminar su gira mundial del disco lanzado el año anterior, Just Push Play, además de aparecer en el show del medio tiempo del Super Bowl del 2001, junto a NSYNC y Britney Spears. Y siendo honestos, ¿quién no quisiera a Aerosmith dentro del soundtrack de su película? Un año después llegaría a las salas de cine la primera adaptación cinematográfica del abogado ciego de Hell's Kitchen, Daredevil, protagonizada por Ben Affleck y dirigida por Mark Steven Johnson. A su vez, en esta película también tuvimos a Green Rebel encargándose de la banda sonora oficial, pasando un poco desapercibida sin ser precisamente reconocible o icónica. Pero el soundtrack era otro escenario completamente. Teníamos una selección cargada de bandas que, aunque algunas no eran tan reconocidas para esos años, fue gracias a este soundtrack que aún recordamos a la mayoría. Comenzando por la canción que tiene más presencia en la película, ya que acompaña a una de las escenas más icónicas de la cinta. Evanescence con Bring Me to Life hacía que esta película tuviera un poco más de personalidad, y al menos te distraía un poco de las malas actuaciones de Jennifer Garner y Colin Farrell. Esta canción, al ser el primer sencillo de la banda, fue la que los catapultó a la fama y les dio el reconocimiento sobre el cual pudieron construir su carrera musical en años posteriores. Gracias a las ventas millonarias que le generó a la banda, a un mes de su estreno, lograron ser parte del soundtrack de esta nueva película de Marvel, estando presentes no solo con Bring Me to Life, sino que dentro del soundtrack también se encontraba My Immortal, otro tema de su primer disco Fallen, álbum que duró más de un año dentro del top 50 de la revista Billboard. Aunque las letras de estas dos canciones no tenían nada que ver con la historia ni con el personaje de Daredevil, el estilo y la vibra que tienen acompañaban de forma muy acertada a los personajes, acoplándose al estilo que se quería retratar, una estética más oscura y seria, aún con todas las escenas ridículas y para nada serias con las que cuenta esta película. Aún así, el soundtrack se esmeró en armar un ensamble de bandas que sumaran y ayudaran a hacer un poco más verosímil esa seriedad. Bandas como Seether con su canción Hang On del álbum Disclaimer, la cual es una canción que ejemplifica a la perfección el estilo característico del new metal 2000ero. Seether para el 2003 ya se encontraba haciendo giras internacionales promocionando ese mismo álbum, además de que fue ese mismo año en donde se dio la colaboración con Amy Lee, vocalista de Evanescence, para la power ballad Broken, la cual desembocaría en una relación amorosa que se generó entre Amy y Sean Morgan, vocalista de Seether. Y por si fuera poco, esta canción también aparecería dentro de un soundtrack de Marvel en un futuro cercano. De igual forma, se contaba con Finger Eleven con su tema Sad Exchange, que a pesar de no ser una de sus mejores canciones, no dejaba de tener su estilo y sellos característicos, un buen ritmo acompañado de un coro que se repetía varias veces, el cual era fácil de recordar. Esta banda venía de años anteriores con una carrera con logros cada vez más reconocidos. En el año 2000 estrenó su álbum The Greatest of Blue Skies, siendo un éxito en Canadá, llegando incluso a ganar disco de oro. Y en el 2002 grabando la canción de entrada del luchador de la entonces WWF, Kane, el cual fue Slow Chemical, que curiosamente también tendría su lugar en otro soundtrack de Marvel próximamente. Así como también se tuvo la presencia de otras bandas como fueron The Calling, Few y 12 Stones, con las canciones For You, Won't Back Down y Let Go respectivamente, los cuales compartían muchas características en cuanto a estilo con los otros temas que formaban parte del soundtrack. Era como tener un disco de éxitos del nu metal en la mano, claro, sin muchos de sus mayores exponentes, pero no por eso era un mal disco. El soundtrack completo se sostenía mucho más que la propia película y mantenía esa vibra 2000era con voces rasposas, guitarras pesadas y riffs llenos de distorsión. La cinta, a pesar de la crítica, funciona como una ventana al pasado, ya que combina la estética, los clichés y aspectos técnicos como la corrección de color y CGI, que eran los que se usaban con regularidad en películas de acción de la época. Y a pesar de no ser perfecta, tiene grandes agregados y elementos que son dignos de reconocerse, y uno de ellos es su soundtrack. Al año siguiente se estrenaría la segunda adaptación para la pantalla grande de Frank Castle, Punisher, protagonizada por Thomas Jane y dirigida por Jonathan Hensleigh, contando con una banda sonora compuesta por Carlos Siliotto, que tenía tintes westerns e influencias de Ennio Morricone, compositor de bandas sonoras icónicas como la del bueno, el malo y el feo. Sin embargo, sin llegar a ser ni remotamente tan icónico como sus influencias, el score resultó bastante cumplidor, pero no logró quedar marcado en la memoria colectiva de los fans. Caso contrario nuevamente con su soundtrack, ya que para el soundtrack de Punisher se haría una selección de 19 canciones, en donde destacarían bandas como Drowning Pool, siendo el primer tema del disco con su canción Step Up. Drowning Pool para el año 2004 venía de recuperarse de la pérdida de su primer vocalista, Dave Williams, el cual había fallecido inesperadamente en el año 2002. Así que para su regreso la banda incluyó a Jason Jones como su nuevo frontman y vocalista, para el lanzamiento del álbum Desensitized, el cual incluía el sencillo Step Up, marcando una nueva era para la banda y un nuevo comienzo, que resultaría gratificante al ser un álbum que fue bien recibido tanto por la crítica como por los fans, logrando alcanzar el puesto número 51 en la lista de álbumes más exitosos de Billboard de ese año. Step Up precisamente nos recuerda al sonido clásico de la banda, una agresividad irreemplazable y una presencia poderosa que acompaña al castigador de una forma más que orgánica. Claro que la época aún demandaba un sonido específico que todavía transitaba los terrenos del metal y el rock de finales de los 90. Es por eso que también se contaron con canciones de bandas no tan conocidas como fue el caso de Puddle of Mud, Edgewater, Smile Empty Soul, entre otras, las cuales sonaban bastante parecido entre ellas, sin destacar precisamente por atributos propios. Sin ser las más ruidosas o las más pesadas, entregaban temas con estilos western que no le iban tan bien ni a la cinta ni al soundtrack, ya que el score tenía ese terreno cubierto. Sin embargo, una canción de este mismo estilo sí destacaba. ¿Recuerdan que Seether estaba dentro de otra cinta de Marvel? Pues es esta,
con los temas Sold Me y Broken, la power ballad donde hacía dueto con su pareja de ese entonces, Amy Lee de Evanescence. Una balada que te incita a ponerla a todo volumen hasta terminar llorando en el suelo. Un dueto melancólico y sumamente emocional, el cual no por nada se convertiría en uno de los temas más reconocidos de Seether hasta nuestros días. Además de Seether, otros que repitieron su paso por Marvel fueron Nickelback con el tema Slow Motion y Finger Eleven con Slow Chemical. Otra banda que tendría presencia dentro de este disco sería Queens of the Stone Age, que para este año, a pesar del cambio de alineación que tuvieron, aún mantenían giras activas por Europa, además de haber ganado el Grammy ese año por mejor interpretación de hard rock con su canción Go With The Flow. La banda aparecería con su tema Never Say Never, que a pesar de entrar en las canciones más tranquilas del disco, esta canción resaltaba por darle variedad, al tener un sonido tranquilo con la melodía que caracteriza a la banda, una base rítmica dinámica y solos pegadizos. Por último, este soundtrack tuvo otro gran agregado, una colaboración entre Damage Plan y Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains, para la canción Ashes to Ashes, la cual era el bonus track de la versión japonesa del único disco de estudio de Damage Plan, New Found Power, el cual se estrenaría a principios del 2004. Este sería el último disco que grabaría Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera y de Damage Plan, antes de su trágica muerte a finales del mismo año. Este tema cuenta con un sonido agresivo y poderoso, un toque único gracias al inconfundible sonido de la guitarra de Dimebag Darrell y la batería de su hermano Vinnie Paul. Esta canción puede que sea la mejor que le va a un personaje como Punisher, al ser como unos cañonazos firmes y estruendosos de cualquier armamento pesado, los cuales sin problema pueden estar dentro del arsenal de Frank Castle. Esta película, a pesar de su calidad general, quedaría opacada por otro pequeño estreno de Marvel que se estrenaría en el verano de 2004. Sin embargo, esta cinta será recordada por los fans del personaje por ser retransmitida en televisión y claro también por su gran soundtrack. Avanzando un año más en el tiempo, para junio de 2005 se estrenaría la segunda adaptación live action de la primera familia de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, dirigida por Tim Story y John Ottman encargándose de la música oficial para la banda sonora, entregando un tema emocionante y bastante fácil de reconocer. Gracias a su trabajo en las cintas de X-Men de Bryan Singer, este compositor sabía cómo entregar temas que se quedaran grabados en nuestras memorias para siempre. Pero dentro del soundtrack de esta cinta contábamos con Velvet Revolver, repitiendo su aparición dentro de los soundtracks de Marvel, siendo su primera película Hulk del 2003, dirigida por Ang Lee, teniendo Set Me Free como el único tema que no pertenecía a la banda sonora hecha por Danny Elfman. Pero aún así era un bonus track dentro del disco, ya que salía en los créditos finales de la cinta. Para el 2003, Velvet Revolver era una banda nueva, contando solo con un disco de estudio y un año de vida como banda, pero ganando rápidamente popularidad por los miembros que conformaban la alineación de ese entonces. En ese mismo año, además de estar dentro del soundtrack de Hulk, la banda hizo un cover de Money de Pink Floyd para la cinta de Italian Job dirigida por Gary Gray. Y sin ser menos importante, ese mismo año la banda tuvo su primer show en vivo en Los Ángeles, California, y la grabación de su primer álbum de estudio, Contraband. Ya para Los Cuatro Fantásticos, la banda venía con una racha de éxitos que había cosechado el desempeño de Contraband alrededor del mundo, alcanzando el puesto número 1 en la lista de álbumes de Billboard, llegando a vender más de 2 millones de copias solo en Estados Unidos, lo cual les permitió realizar giras internacionales pasando por las principales ciudades de Europa e incluso Japón. Con toda esta ola de éxitos era de esperarse que Marvel los contactara de nuevo. En esta ocasión la banda contribuyó con la canción Come On Come In, la cual aparece dentro de la película para presentar al personaje de Johnny. En el video oficial de este tema presentaban varias escenas de la película intercaladas con la banda tocando con una edición dinámica y emocionante, que acompañaba de forma perfecta a esta canción. Esta canción, al ser presentada como el tema de introducción de Johnny Storm, nos dejaba ver la actitud de rockstar característica que tenía el personaje, y que potenciaba la gran interpretación de Chris Evans. Es por eso que las canciones más representativas de este soundtrack acompañaban a las escenas de la Antorcha Humana, teniendo otro regreso triunfal a Marvel por parte de Sum 41, con la canción Nuts, que nuevamente aparecía dentro de la película en la escena donde Johnny y su novia van a esquiar y Johnny descubre que tiene poderes. No por demeritar a los otros temas, pero las canciones de Velvet Revolver y Sum 41 son más reconocibles y cuentan con una calidad superior, siendo temas que cumplen un propósito al acompañar al personaje de Johnny, ayudando a construirlo y diferenciándolo del resto de los personajes que también son atractivos, pero que no están ligados musicalmente a ningún tema, exceptuando obviamente el tema principal del equipo. En años posteriores al estreno de esta película se dieron todas las secuelas tanto de Spider-Man como de X-Men, incluso la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos, pero desafortunadamente se dejó de agregar canciones de rock en estos nuevos soundtracks. Incluso cuando algunas de estas nuevas películas le podían haber quedado algunos temas clásicos o incluso componer un tema original para la película con alguna banda reconocida. El claro ejemplo de esto fue Ghost Rider de 2007. Sin embargo, el único tema ajeno a su banda sonora dentro de la película fue el cover de Ghost Riders in the Sky de Johnny Cash, hecho por la banda Spider-Bait, que a pesar de ser un buen agregado, este soundtrack se siente un poco hueco y sin sabor por la ausencia de temas un poco más pesados. El tiempo pasó y con la llegada de la primera cinta de Iron Man en 2008, sería el regreso triunfal de Marvel a las salas de cine. Y para eso se tomó la gran decisión de agregar a AC/DC y a Black Sabbath para enriquecer el soundtrack, con temas como Back in Black, la cual abre la película, y el himno Iron Man para los créditos finales, siendo la mejor decisión que pudieron tomar los encargados de la supervisión musical de la película. Sin embargo, ya no se optó por seleccionar a bandas que tuvieran presencia en la escena musical en el lejano 2008, marcando el fin de esta tendencia que comenzó en 2002. Y a partir de que el universo cinematográfico de Marvel iba en ascenso, cada vez era menos común escuchar temas de rock dentro de los soundtracks de los nuevos estrenos, teniendo excepciones mínimas como lo fue la excelente canción Live to Rise que hizo Soundgarden para la primera cinta de Avengers, y los soundtracks de Thor Ragnarok contando con Amy Ran Song y
y el soundtrack de Thor Love and Thunder, teniendo varios éxitos de Guns N' Roses como Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine y November Rain. Además también se contó con Rainbow in the Dark de Ronnie James Dio para los créditos finales, básicamente siendo su soundtrack lo único bueno y rescatable de la película en ese último caso. Pero dejando fuera esos ejemplos, la tendencia de combinar a los héroes de Marvel que llegaban a los cines con una nueva película y emparejarlos con alguna banda que los respaldara con alguna canción dentro de su soundtrack se fue disipando y quedando solo como un recuerdo de una época pasada. Sabemos que los tiempos cambiaron, así como también cambiaron las cintas que adaptan personajes de cómics, y obviamente es evidente que en nuestros días las audiencias generales cambiaron y ahora prefieren darle más atención y reconocimiento a géneros variados como el pop, el reggaetón, el urbano en español, corridos tumbados, entre otros géneros. Pero si algo es seguro es que el rock como género le iba como anillo al dedo a las películas en donde se optó por agregarlo, ya sea por la creación de algunos temas o por la selección de otros ya existentes. Y claro que hemos tenido grandes soundtracks en películas del Marvel moderno, como lo fue el de Black Panther en 2018 y los soundtracks de Spider-Man Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Soundtracks que se inspiran completamente en las cintas y que por consecuencia se sienten mucho más cercanos sosteniéndolas de una forma única. En conclusión, Marvel nos ha dejado más de una década de películas, unas increíbles, otras no tanto, pero esas primeras que nos marcaron de por vida tenían un agregado especial que sonaba con fuerza y con estilo. Esperemos que en años posteriores, si la cinta lo amerita y es orgánico para acompañar a los personajes, Marvel Studios pueda voltear hacia alguna banda reconocida de nuestra actualidad para darnos una experiencia única, como lo hacían antes con esos soundtracks 2000eros.